Que tu palabra, Señor, en esta mañana sea expuesta, no conforme a mi pensamiento, Señor, sino conforme a tu palabra. Señor, que en este tiempo seas tú hablando, Señor, conforme a nuestras necesidades, a las necesidades de nuestro corazón, Padre. Que seas tú guiándonos, oh Dios. Que seas tú hablándonos, oh Dios, en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, querida hermana, hermana. Qué privilegio es poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este día. Y qué hermoso es podernos juntar en esta mañana para alabar al Señor, ¿verdad? Amén. Como ustedes saben, hemos estado predicando acerca de los diferentes libros de la Biblia. Y en este último libro hemos visto ya varios escritos de Pablo. Hemos visto Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Corintios. Y el día de hoy empezamos con el libro de Gálatas. Yo voy a hacer un resumen de lo que el libro de Gálatas trata. Y su enfoque principal en el libro de Gálatas habla acerca de la libertad, de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Y en este día yo quisiera compartir con ustedes acerca de este tema tan importante que es la libertad. Saben que ha sido un poco complicado para mí poder trabajar en esta prédica, porque mi esposa se fue de viaje. Y pues bueno, uno tiene que sortear las dificultades del hogar, ¿verdad? Y me he convertido ahora en un mapa amcacho. ¿Ustedes saben lo que es un mapa amcacho? Mamá, papá, ama de casa y chofer. En eso me he tenido que convertir en estos días y ha sido difícil. Pero a alguien yo le comentaba que estaba trabajando en la prédica acerca de la libertad. Y justo con esto del viaje mi esposa me decía, pero pastor, usted sí que sabe la libertad, mandarle a su esposa tan lejos para estar libre para hacer esto. Pero en verdad no es de esa la libertad que yo les quiero hablar en esta mañana, sino de aquella libertad que en verdad Cristo nos da a través de su salvación. Y quiero compartirles un escrito hecho por el hermano Pablo, que tantos mensajes nos ha dado, y una historia que él escribió que dice que Daniel estaba realmente enfermo. Tenía solo 26 años de edad, pero se veía afligido por graves y penosas dolencias. En primer lugar, era diabético, y por ser diabético había sufrido infecciones y la amputación de una pierna. En segundo lugar, estaba semiciego, otra consecuencia de la diabetes. Y en tercer lugar, se mantenía en una silla de ruedas. Por si eso fuera poco, Daniel estaba preso, cumpliendo una condena de 18 años por asalto a mano armada. Y a pesar de tantos inconvenientes y desventajas físicas, Daniel cortó barras, abrió puertas, pasó alambradas y escaló una muralla de 4 metros de altura para fugarse de la cárcel. ¿Acaso no se merece la libertad?, proclamaban los diarios que daban la noticia. La verdad es que a simple vista uno se siente inclinado a pedir la libertad para este desventurado individuo. No fueron pocos los obstáculos que tuvo que vencer para ganar la calle y recobrar la libertad. Tuvo que planear cuidadosamente la fuga, tuvo que sufrir momentos de intensa espera, tuvo que realizar esfuerzos físicos extraordinarios y tuvo que dominar los nervios en un esfuerzo sobrehumano. Lo mismo sucede con la libertad más grande de todas, la libertad sobre el pecado y la corrupción.
que nos mantienen en servidumbre y esclavitud. Pero se obtiene esa libertad con obras, esfuerzos y hazañas humanas como la de este hombre que trató de escapar de la cárcel. Pues no, de ninguna manera. La libertad del pecado se obtiene por fe en lo que Cristo hizo por todos nosotros. Dios nos ha hecho un llamado para ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y libres de la maldad. Nos han predicado, nos han hablado tantas veces, hemos conocido la verdad de Dios. Sin embargo, hemos recibido otras enseñanzas y hemos desviado nuestro camino. El mundo nos ha sacado del camino a la libertad. Pero ¿por qué nos ha sacado del camino a la libertad? Nos ha esclavizado. Porque nosotros hemos dado oportunidad y el mundo ha aprovechado nuestra propia debilidad y nuestra comodidad para sacarnos del camino a la libertad. El mundo no ha necesitado de un ejército para sacarnos de nuestras convicciones, sino que nosotros mismos nos hemos salido. Incluso hemos utilizado a la religión como un fetiche para que me vaya bien o para acallar nuestras conciencias. Por esta razón, Pablo en este libro de los Gálatas estaba escribiéndoles, porque ellos habían desviado su forma de pensar, ellos se habían desviado del camino, de las enseñanzas que Pablo les había dado acerca de la nueva y buena noticia de Jesucristo. Ellos habían dejado las enseñanzas que Él les había dado. Habían dejado de obedecer a Dios y habían dado cabida a otro mensaje. ¿Pero qué pasó? ¿En qué parte del camino los Gálatas se perdieron? ¿Y en qué parte del camino nosotros en este tiempo nos hemos extraviado? En la historia del libro de Gálatas, que habla tanto de la libertad, vamos a ver algunos datos de la historia de este libro. Y dice que Pablo se estaba defendiendo en esta carta de los opositores, porque él estaba siendo acusado de enseñar falsas doctrinas. Los Gálatas, unos vivían luchando por cumplir la ley a rajatabla, y otros vivían sin Dios ni ley. Ellos vivían corintiando. Como hemos hablado en mensajes anteriores y vimos que los corintios estaban totalmente fuera de lugar. Entonces los Gálatas también vivían corintiando, como una expresión que significa que vivían viva la vida, sin Dios ni ley. Y por esta razón habían confundido lo que es la verdadera libertad. Pero ¿cómo vivir esta libertad que tanto habla en esta carta a los Gálatas, nuestro querido Pablo? Yo quisiera sintetizar en 3 puntos lo que este libro dice acerca de la verdadera libertad. Y yo quiero invitarle que usted abra su bosquejo y usted pueda llenar para hacerlo de una manera didáctica y vamos a aprender. Y yo quisiera que me siga. Y la primera cosa para poder vivir esta verdadera libertad es apropiarnos de la libertad. Debemos apropiarnos de esta libertad, entender y vivir la libertad en Cristo Jesús. Los Gálatas habían malentendido esta libertad. En Gálatas 2:4 dice: tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos
Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. Pablo habló brevemente de proteger la libertad, de proteger esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero ¿qué quiere decir Pablo cuando habla acerca de esta libertad? ¿Tiene límites esta libertad? ¿Qué conexión tiene la libertad en Cristo con la ley? Y Pablo, en primer lugar, se ocupa de advertir a los Gálatas dos peligros. El primero es el legalismo. Los adversarios de Pablo en Galacia estaban tan entusiasmados tratando de ganar el favor de Dios por medio de sus actos, que perdieron de vista la naturaleza liberadora de la obra de Cristo. Es decir, la de la salvación que tenían en Cristo mediante la fe. Estaban tan ensimismados en ellos mismos, estaban tan metidos en la ley que empezaron a perder la perspectiva. Pero ustedes me dirán, pastor, ¿pero qué es el legalismo? Primeramente debo aclarar que la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia en ninguna parte. Pero sí hay muchos legalistas en la Biblia, especialmente aquellos fariseos que presenta Jesús en tantas partes de la palabra de Dios. Este término legalismo es para describir una posición doctrinal enfatizada en un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y a esos reglamentos. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia. Los legalistas solamente se encargan de poner el dedo y juzgar a las personas. No entienden bien la suficiencia del sacrificio de Jesús ni de la justificación por la fe. No vacilan en juzgar a los demás. Y es interesante, pero ellos están preparados para obedecer toda clase de reglamentos, toda clase de leyes, excepto el de no juzgar a su hermano. Los legalistas se han convertido en personas que solamente apuntan con el dedo y dicen lo que está mal. Y a través de una serie de reglas y a través de una serie de cosas y de ritos que debemos hacer, se han convertido en juzgadores de las personas. Pero esa no es la verdadera libertad. Por eso Pablo les estaba advirtiendo de estos peligros. Y el primero era el legalismo. Hay aquellos que sienten que para ser espirituales uno simplemente debe evitar el tomar, el fumar, el bailar, el ir al cine, etc. Y la verdad es que el evitar esas cosas no es ninguna garantía de espiritualidad. En verdad, la espiritualidad tiene que ver mucho con el anhelo del corazón de vivir en santidad y de entregarse al Señor en espíritu y en verdad. No tiene nada que ver con dejar de hacer cosas, sino más bien tiene que ver mucho con hacer cosas. Tiene que ver mucho con amar a los demás. Tiene que ver mucho con aprender a ser tolerante. Tiene que ver mucho con hacer cosas, no con dejar de hacerlas. Sin embargo, tampoco quiero decir que el tomar, el fumar, el emborracharse está bien, porque eso es lo contrario. Porque ese es el otro peligro. La segunda amenaza que Pablo les estaba diciendo era la tendencia a abusar de la libertad. Fíjese que la primera les está diciendo, tengan cuidado, estos que son como cuadrados. Pero tampoco se lancen al otro lado, que es viva la vida, sin Dios ni ley.
La segunda amenaza era la tendencia a abusar de esta libertad que Cristo había comprado, cayendo en la licencia o el libertinaje. Y muchos de nosotros confundimos la libertad con el libertinaje. Creemos que el hacer lo que nos da la gana, el vivir una vida sin Dios ni ley, eso es una verdadera libertad. Y en verdad eso no es así. Aquellos que sostenían este concepto suponían equivocadamente que la libertad es lo opuesto a la ley. Son aquellos que dicen, pues no, yo ahorita me voy de farra, peco, mañana pido perdón, no ha pasado nada. Pero en realidad no es así. En la realidad, el Señor mira nuestro corazón. En la realidad, el Señor mira las intenciones de nuestro corazón. Y no es tan simple como decir, mañana peco, mañana pido perdón, y ya está, no pasa nada. Porque el Señor mira las intenciones de su corazón cuando usted realmente se arrepiente y ha pecado, y por ese pecado hay un dolor en su corazón y usted quiere acercarse delante de Dios y pedirle perdón de todo corazón y decirle, Señor, me arrepiento de esto y no quiero volver a hacerlo, Señor. Yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero que tú perdones mis pecados y que tú me ayudes a no volver a pecar más. Sin embargo, hay de estos que son libertinos, que no tienen ni Dios ni ley. Tanto el legalismo como el libertinaje son opuestos a la libertad, porque mantienen a sus adherentes en una forma de esclavitud. Pero la apelación de Pablo a los Gálatas era la de mantenerse firmes en la verdadera libertad, que es su posesión legítima en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero, ¿por qué? ¿Por qué razón sucede esto? ¿Pero por qué sucede esto? Es porque nosotros nos dejamos influenciar por cualquier cosa. Nosotros nos dejamos influenciar por cualquier cosa. Porque nos metemos en un sincretismo religioso, en un licuado de creencias. Y usted va a decir, pastor, ¿pero qué es esto de sincretismo? Sincretismo es tomar un poco de aquí, tomar un poco de acá, tomar un poco de allá, para hacer una religión, para hacer una creencia. Eso es un sincretismo religioso. Y en estos tiempos nosotros hemos hecho eso, nos hemos dejado influenciar por todo. Realmente no nos dedicamos a estudiar la palabra de Dios y su significado real. Queremos escuchar la palabra de Dios para que nos satisfaga, para que nos diga que somos buenos. Pero en realidad no es así. Somos un licuado de creencias. Realmente no sabemos ni en lo que creemos. Investigando esto, yo pude encontrar un blog en que una persona preguntaba, ¿y qué es el sincretismo religioso? Y otra persona contesta, ¿qué es el sincretismo religioso? Pero empieza a crearse una discusión dentro de este blog. Y muchas personas decían, pero eso está bien que cojamos las cosas buenas para vivir las cosas buenas. Pero no nos damos cuenta que muchas de estas cosas que el mundo nos pinta como buenas, en realidad son engaños de Satanás para que nosotros caigamos en un sincretismo religioso y no apliquemos la palabra de Dios como es. Así que debemos tener cuidado con las cosas que recibimos, con las cosas que escuchamos, con las cosas que vemos día a día. Y a través de este sincretismo religioso nos volvemos religiosos, legalistas, juzgadores. Pero Dios solamente acepta a los que confían en Jesucristo y no acepta a nadie para salvarse solamente por obedecer la ley.
En el capítulo 2 de Gálatas, en el versículo 16, dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Es clara la palabra de Dios al decirnos que debemos dejar de ser legalistas y debemos dejar de ser libertinos y dejar de influenciarnos por cualquier cosa, sino que debemos regirnos a la palabra de Dios tal y como está escrita. El segundo punto es que debemos, para obtener esta verdadera libertad, debemos permanecer en la libertad. Debemos permanecer en la libertad. Permanecer firmes en nuestras convicciones. Y esto tiene mucho que ver con el punto anterior. Porque si nosotros estamos firmes en nuestras creencias, no nos vamos a dejar influenciar por cualquier cosa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros siempre estamos buscando aprobación de los hombres, buscando aprobación del pastor, de los líderes. ¿Qué dirán? No, yo aquí soy un santo, pero en la casa soy un demonio. Siempre estamos buscando aprobación. La aprobación debe venir de Dios, no puede venir de los hombres. Dios obra en cada persona en una manera particular. Usted no tiene que ser igual a nadie, usted no tiene que parecerse al pastor Luis o querer parecerse a mí o a cualquiera de los líderes o pastores de esta iglesia. Usted tiene que obrar conforme a lo que el Señor ha dispuesto en su vida para cumplir el propósito para el cual Él le ha traído a usted a esta tierra. Usted no tiene que parecerse a nada, usted no tiene que agradar a los hombres. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra. Nuestra mirada debe estar puesta en Jesús. Pero sí es un problema, siempre estamos buscando aprobación. Siempre estamos queriendo demostrar lo que somos, lo que hemos hecho, nuestro ministerio, lo buenos que somos. Pero fíjese que Pablo, en el libro de Gálatas, cuenta un poco de su testimonio. Pero usted sabe quién era Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Pablo le fastidiaban los cristianos. Sin embargo, el poder de Dios le transformó de tal manera que Pablo llegó a escribir estas cartas que han sido tan valiosas para el mundo entero y para la humanidad. Pero Pablo no estaba contando esto para vanagloriarse. Pablo estaba contando esto para que sepa la gente lo que Dios es capaz de hacer en la vida de un pecador. Y él había entendido el propósito de Dios para su vida. Él no estaba mostrándose para recibir aprobación de nadie. Él estaba contando para dar la gloria a Dios. El otro problema es que siempre nos sentimos confundidos. Mucha gente llega a nuestras oficinas pastorales con tantos problemas y tan confundidos. Y ese es un gran problema. Siempre nos sentimos o nos sentiremos confundidos. La gente llega a las consejerías, llega una muchacha, pastor, estaba tan confundida, pero tan confundida, que me embaracé. Llegan las parejas, llegan los hombres, pastor, estoy tan confundido, pastor. No sé qué hacer con mi esposa, estoy tan confundido que tuve que conseguirme otra mujer. ¿Qué tales confusiones, no?
En las creencias tradicionales también nos confundimos. En la ley, en el nuevo pacto, ¿qué es esto de la gracia, la justificación? Pastor, ¿qué es esto? Estoy confundido, no entiendo nada, pastor. Explíqueme. ¿Sabe por qué nos confundimos? Porque no somos capaces de abrir la palabra de Dios y estudiarla. Porque la iglesia ha hecho tantos sacrificios por abrir una escuela bíblica, los miércoles en la mañana y la escuela bíblica para todos, en la tarde también estudian la palabra, los viernes los grupos de oración, hay el altar aquí abajo los domingos, la escuela de los jóvenes, todo. Pero no vamos, no queremos saber de la palabra. Tantos años, Anita, que está aquí, ha estado con este ministerio, abriendo las puertas a las damas. Los viernes se juntan con Melania, los jueves se juntan con Irmita. Tantas opciones que tenemos y estamos confundidos. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra de Dios. No estudiamos la palabra del Señor. Y no sabemos. Pastor, pero ¿qué es esto de la ley y de la gracia? A ver, explíqueme, pastor. Yo les voy a explicar. Les voy a dar un ejemplo de esto. Porque en ese tiempo la ley era importante, ¿no es cierto? Pero después Jesucristo vino a hacer cumplir la ley. Dice en la palabra que Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a hacerla cumplir. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que es la ley y la gracia. Si usted quiere participar en una carrera, en una maratón, en una 15K, ¿qué tiene que hacer? Entrenarse. Pero para entrenarse, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que hacerse un horario para entrenar, ¿verdad? Tiene que crearse normas de alimentación, tiene que crearse normas de horarios, de salir a correr todos los días a la misma hora y ciertas distancias. Uno tiene que aprender a entrenarse, ¿verdad? Eso es la ley. Uno tiene que establecerse un calendario cuadrado por demás en el que tiene que cumplir para poder cumplir las 15K. Porque si usted no hace eso, simplemente no va a poder correr las 15K. Va a llegar al segundo kilómetro con la lengua en el piso seca, porque no se ha entrenado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si en este proceso de entrenamiento usted se enferma? Le da una gripe veneno, como dicen. Le da una de esas gripes que no se puede ni parar. ¿Qué va a hacer? Tiene que parar. Tiene que decir, bueno, ahora estoy enfermo, tengo que parar y tengo que ir al médico y tengo que tomar la medicina y tengo que sanarme para poder correr. Esa es la gracia. Porque un legalista le diría, no, pues tienes que correr la 15K, así estés enfermo, así estés muerto, tienes que pararte y tienes que entrenar. Eso diría un legalista. Pero no. La gracia es cuando podemos venir al médico de médicos y decir, Señor, sáname. Porque el Señor no está esperando que usted cumpla las normas de la ley tal como están. Usted debe aprender a ver lo que hay alrededor, lo que el Señor le está mostrando, lo que el Señor le está enseñando. Porque el Señor lo que quiere es mirar su corazón. Por eso en la palabra de Dios dice, han oído decir ojo por ojo y diente por diente, pero ahora yo les digo que amen a sus enemigos. Porque el Señor lo que está esperando es que nazca de nuestro corazón el hacerlo, no por una ley, sino porque en verdad nosotros hemos cambiado en nuestro corazón y queremos amar a nuestros enemigos. No porque una ley nos va a decir algo lo vamos a hacer, sino porque vamos a mirar a nuestro alrededor. Otro de los problemas es que siempre encontraremos oposición. Siempre encontraremos oposición. Pero ¿sabe qué? La oposición es buena. A veces hay cristianos que no quieren decir que son cristianos en el trabajo porque les van a molestar. Oye, Billy, es el pastor.
Veles al cristianito, el aleluya. El gloria a Dios ya llegó. Les da vergüenza decir que son cristianos, porque se apenan decir que son cristianos por los malos testimonios que hay. Pero si yo realmente vivo un testimonio de vida en el Señor, yo no debo apenarme de decir que soy cristiano. Y siempre en los lugares usted va a encontrar oposición. Siempre, en cualquier parte usted va a encontrar oposición. Pero la oposición es buena, siempre y cuando usted tenga una buena disposición. O siempre y cuando usted llegue a un buen acuerdo. Porque aquí también en el libro de Gálatas narra una historia de una pequeña peleilla que tenían Pablo y Pedro. Acerca de que sí, que no, de que los judíos, de que los gentiles, no sé cómo, y se arma ahí el barullo. Y entonces empiezan a pelearse entre ellos. Pero entonces a la final llegan a un acuerdo. Dicen, verás, vos a los judíos, yo a los gentiles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero la única cosa que debemos acordar en esto, ¿no es cierto?, es que este mensaje sea predicado y de que toda la gente escuche las buenas nuevas de Cristo. Y de que no dejaremos de ayudar a los pobres. Con estas dos condiciones, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, Pedrito, ya Pablito. Vamos entonces, vos andas de tus judíos, yo me voy donde mis gentiles. La oposición es buena, siempre y cuando haya un buen acuerdo. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. A veces no aplicamos nuestras convicciones reales por miedo al que dirán. El punto número 3. El punto número 1, ¿cuál era? El punto número 2. El punto número 1, apropiarnos. El punto número 2, permanecer en la libertad. Y el punto número 3 es estar dispuestos a pagar el precio de la libertad. Pablo decía, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó. ¿Por qué Cristo nos libertó? Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y a mí me da la idea que esto que decía Pablo es una metáfora respecto a lo que se parece mucho a la fórmula usada en la liberación de los esclavos, que se llama manumisión. Repita, manumisión. Ahora dígale a la persona que está a su lado, eres un manumisionado. Está difícil esa palabra. ¿Qué era la manumisión? La manumisión de los esclavos en la antigua Roma es el nombre que recibía el proceso de liberar a un esclavo, tras lo cual se convertía en un liberto. Es decir, pasaba de esclavo a estar libre. La manumisión fue una práctica común en Roma y sus dominios a lo largo de su historia. Un esclavo, por afecto, favores prestados, méritos, cualidades personales, buena voluntad del propietario, podía convertirse en un liberto e incluso ser aceptado e incorporado en la sociedad romana, como es caso de algunos libertos. Es decir que esta manumisión de los esclavos nosotros ya lo vivimos. Yo no sé si esto se pueda conjugar, la verdad, pero yo me siento manumisionado porque Cristo pagó un precio por mí. Porque yo fui esclavo y Cristo pagó un precio por mí. Pero usted me va a decir, ¿esclavo de qué, pastor? Si yo vivo bien, vivo mi vida como yo quiero, yo no soy esclavo de nadie ni de nada, ni mi jefe, ni mi pastor. Nadie a mí me tiene esclavo. Pero sabe que sutilmente nosotros somos esclavos de muchas cosas. Sutilmente nosotros nos hemos vuelto esclavos financieros. Muchos de nosotros tenemos esclavitud en las deudas.
esclavitud en la dependencia del dinero. Muchos de nosotros somos esclavos de nuestras finanzas. Muchos de nosotros no sabemos manejar nuestras finanzas y por esa razón nos sentimos esclavos. También hay aquella esclavitud tecnológica. ¿Usted ha visto los esclavos que somos ahora de la tecnología? Usted ha visto que andan por las calles como esto, ¿no? Como hipnotizados, esclavos de la tecnología. Yo tuve que hacer una nueva regla en la casa, que esto antes no se usaba, pero ahora tuvimos que hacerla. Cuando vamos a comer juntos en casa, nadie puede ver el teléfono. ¿Por qué íbamos a almorzar juntos? Yo. Es que estoy trabajando. Es que estoy respondiendo al pastor Luis. Somos esclavos de la tecnología. Fíjese que un día estábamos en la alabanza, estábamos en un ensayo y el ensayo se terminó. Entonces tuvimos nuestro devocional y todos se fueron, unos salieron y otros nos quedamos aquí conversando las últimas, ¿no? Y estábamos conversando y todo y nos habíamos demorado un poco. De repente llega una de las hermanas de la alabanza. Pastor. Yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, hijita? ¿Quién se murió? ¿A quién le atropellaron? ¿Qué sucedió? Dime, para ir a ayudarte, ¿necesitas algo? No, pastor, no he visto mi teléfono, me olvidé por aquí. Somos esclavos de la tecnología. Un día llego al trabajo y una de las chicas que trabaja en la oficina estaba como triste, acongojada terriblemente. Estaba así. Le digo, ¿qué te pasa, hija? ¿Estás bien? ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que necesitas un abrazo? ¿Necesitas un consejo? ¿Una guía espiritual? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué te pasó? Nada, pastor. Me olvidé mi teléfono en la casa. Somos esclavos de la tecnología. Somos esclavos relacionales. Hay algunos que están metidos en relaciones que no son convenientes. Hay algunos que no saben aguantar nada del otro. Hay algunas personas que son amargadas. Hay algunas personas que no les gusta llevarse con nadie. Hay algunas personas que tienen problemas de su carácter, de su ira, de su enojo. No pueden controlar. Son esclavos relacionales porque no pueden llevarse con nadie, nadie les quiere. Son esclavos relacionales porque no logran entender cómo es que se pueden llevar con ese o con esa. Son esclavos relacionales. Pero también hay de aquellos que tienen esclavitud de esta falta de perdón. Aquellos que dicen, yo he perdonado de todo corazón. Yo no le debo nada a nadie. Yo he perdonado. Y le dice, ¿qué te parece si vamos a visitarle al hermano que está enfermo? No, ese sí que me cae mal a mí. ¿Usted cree que ha perdonado verdaderamente? Yo creo que no. Y somos esclavos. Hay otros que son esclavos del trabajo, que ponen toda su confianza en el trabajo, toda su autoconfianza en sus capacidades y que creen que mientras más trabajan, más se va a lograr. ¿Sabe qué? Usted puede tener el mejor negocio del mundo, usted va a abrir la mejor tienda de instrumentos o de cosas de computación que es la novedad aquí y le han regalado el local y usted tiene dinero para invertir y ese es el mejor negocio que va a haber en la ciudad de Quito y todo el mundo que pasa por ahí dice, wow, esto va a ser un éxito rotundo. Pero ¿sabe qué? Si a Dios no le da la gana, si Dios no quiere, ese negocio no va a prosperar.
Pero asimismo, si usted no tiene nada y usted ha puesto su confianza en Dios, eso podría caminar mejor. Porque usted ha puesto su confianza en Dios, porque usted depende del Señor. Pero somos esclavos, vivimos esclavizados. Pero ¿cuáles son las características de un verdadero cristiano que vive la libertad en Cristo? La primera es justamente esta, que es dependiente de Dios. Muchos de nosotros creemos que Dios debe girar alrededor nuestro. Señor, dame, Señor, necesito esto, Señor, un carro, Señor, la casa, Señor, mátale a este, quítale a este. Así somos. Creemos que Dios está girando alrededor nuestro y que es nuestro empleado, cuando la verdad es que es al revés. Nosotros debemos girar alrededor de Dios. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos debe ser alrededor de Dios. Debemos dejar de lado nuestro ego y no creer que nosotros hacemos lo que hacemos por nosotros, sino porque así Dios lo ha permitido. La segunda característica es que no tiene miedo. Y aquí no estoy hablando de Juana la Libre, por si acaso, sino que no tiene miedo porque ha puesto su confianza en el Señor. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:7, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y hoy lo cantamos a los cuatro vientos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y tenemos miedo. Un cristiano que quiere vivir la verdadera libertad en Cristo no debe tener temor, sino solamente en Jehová. La tercera cosa es que una característica de un cristiano que vive la libertad es que está seguro de que sus culpas fueron perdonadas. Conozco a muchas personas que viven echándose la culpa de lo que hicieron en el pasado o lo que no hicieron en el pasado. Si hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera dicho, si no hubiera dicho. Debemos saber como cristianos que nuestras culpas fueron pagadas en la cruz con un sacrificio vivo que es Jesucristo en nuestras vidas. Solamente Él pudo a través de este sacrificio librarnos de nuestras culpas. Y nosotros ya no somos más culpables, porque Jesucristo pagó en una cruz. Por eso Cristo llevó nuestras culpas, sufrió nuestros dolores y murió en nuestro lugar para satisfacer la demanda de la justicia divina. La cuarta cosa es que un cristiano que quiere vivir en libertad en Cristo se entrega en amor a los demás como un compromiso de gratitud y obediencia a Dios. ¿Sabe qué? Jesucristo resumió en dos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe qué? Para mí ese es el avivamiento. Cuando nosotros en verdad tengamos este anhelo de rendirnos dentro de nuestra iglesia al Señor, fuera de nuestra iglesia al Señor, donde estemos al Señor, cuando el Señor sea nuestro todo, cuando el Señor sea nuestra vida, cuando el Señor realmente esté en nuestro corazón y no haya cosa más importante que amarle a Él con todo lo que somos. Y cuando nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces ahí habrá un avivamiento. Cuando nosotros mismos nos entreguemos al Señor como resultado de eso, podremos ver grandes maravillas. Pero ¿sabe qué? Si usted está aquí en esta mañana, no es ninguna coincidencia.
es porque el Espíritu Santo de Dios le ha traído a este lugar para hablarle. Si usted no ha conocido al Señor, no está aquí por coincidencia, sino porque usted necesitaba escuchar este mensaje y aprender a vivir en libertad. Y los que conocemos al Señor, sabemos que el Espíritu nos ha traído aquí porque el Espíritu nos ha cambiado, porque el Espíritu del Señor ha puesto en nosotros convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y si el Espíritu nos ha cambiado, debemos obedecerlo en todo, no en lo que nos conviene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Permítame terminar con esto. Quiero exponerles un segmento de un tratado que escribió Martín Lutero en 1520 acerca de la libertad cristiana, que dice: se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y en el prójimo. En Cristo por la fe y en el prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo, de esta esclavitud en la que vivimos muchas veces, y va a Dios. Y de Dios desciende el cristiano, ya libre porque Cristo le ha hecho libre, al prójimo por amor. Pero siempre permanece en Dios y en el amor divino, como Cristo dice en Juan 1:51. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. He aquí la libertad verdadera, espiritual y cristiana, que libra al corazón de todo pecado, mandamiento y ley. La libertad que supera a toda otra, como los cielos superan la tierra. Quiera Dios hacernos comprender esa libertad y que la conservemos. Amén. Dios nos ha hecho un llamado para ser libres. Libres del pecado y la maldad a través del amor. ¿Cuántos recibieron esta tarjeta ahora en la mañana? ¿Cuántos abrieron esta tarjeta? Levante su mano. ¿Cuántos abrieron esta tarjeta? Así con honestidad, díganlo más. Ustedes van a tener que ser tratados en la libertad de la curiosidad, entonces. Yo quiero invitarle a que usted abra esta tarjeta. Abra esta tarjeta. Esto es un simple papel. Esto no tiene nada místico, ni nada del otro mundo, ni es la astilla de la cruz de Cristo, ni nada de eso. Esto es un simple papel, pero que tiene un significado que yo quiero que usted lo grabe en su corazón. Dice: Dios nos ha hecho un llamado para ser libres, libres del pecado y la maldad a través del amor. Jesús te da la verdadera libertad. Y yo quiero que usted cierre sus ojos en este tiempo. Vamos a orar y que usted le pida al Señor que Él pueda traer a su mente y a su corazón aquellas cosas que no le han permitido ser libre. Quizás usted se ha convertido en un juzgador de los demás. Quizás usted está viviendo una vida de libertinaje completa. Quizás usted ha estado viviendo para agradar a los demás y no ha estado viviendo la verdadera libertad. Yo quiero que usted cierre sus ojos, incline su rostro y medite. Y pídale al Señor en oración que Él traiga a su corazón aquellas cosas que no le permiten vivir en libertad. El Señor ya le ha perdonado. Perdónese ahora usted mismo. Quizás usted tiene miedo, temor. Usted debe tener la firme convicción de que Jesucristo ha dado su vida por usted para que usted tenga ese espíritu de poder,
de amor y de dominio propio. Quizás usted está altivo, cree que usted ya lo sabe todo y que no tiene pecados. Pídale al Señor que ponga convicción de pecado, de justicia y de juicio en este tiempo. Si usted así lo ha decidido, si usted ha decidido vivir la verdadera libertad en Cristo, yo quiero invitarle a que así lo haga y se ponga delante del Señor tal y como usted es. Usted no puede ocultarle nada al Señor. Él sabe todo de usted. Sabe cuántas veces se ha caído, sabe cuántas veces se ha levantado. Él sabe y conoce su corazón más que usted mismo quizás. Yo quiero invitarle a que usted sea libre. Y como un símbolo nada más de libertad, yo quiero que usted tome este papel y lo parte en dos. Y la parte que dice que Dios nos ha hecho un llamado para ser libres del pecado, la maldad a través del amor, usted la rompa, la arrugue y venga y la deposite aquí adelante. Hay varios basureros. Si usted quiere ser libre, dígale: Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero ser libre. Yo ya no quiero más, Señor, vivir esclavizado de las finanzas, del trabajo, de la falta de perdón. Yo no quiero vivir más en esclavitud, Señor. Yo no quiero ser esclavo del pecado y de la maldad. Yo quiero ser libre, Señor. Y en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, y me deshago de las cosas que me esclavizan. Y venga y bote aquellas cosas que le esclavizan. Y dígale: en el nombre de Jesús, yo me libro de todo esto. Yo no quiero ser más esclavo. Yo no quiero ser más esclavo. Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Oh Santo Señor, en el nombre de Jesús, toma, Señor, la vida de cada persona, Señor, para que podamos y aprendamos a vivir la verdadera libertad en Cristo Jesús a través del amor, Señor. Padre, yo te pido que seas tú, Señor, en medio nuestro. Y que, Padre, si necesitamos sufrir por esto, lo hagamos, Señor. Pero necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús, ser libres. Necesitamos ser libres, Señor. No queremos más, Señor, vivir en pecado. No queremos más, Señor.